Buenas tardes a todos los que se conectaron, que están aquí ya viendo la transmisión sobre la sequía en Chihuahua y su mitigación. Vamos a platicar hoy un poco sobre una temática que nos está afectando a todos. Desde el año pasado en Chihuahua hemos estado sufriendo los efectos de una sequía muy fuerte. Y estos impactos de la sequía pues tienen ya impactos en nuestra vida cotidiana, han tenido impactos en la política de la ciudad, ha habido conflictos por el agua, ha habido una serie de problemáticas en cuanto a la producción, a la economía de muchas familias que dependen de la agricultura o de la ganadería y dependen por tanto de la presencia de lluvias y de un ecosistema productivo que les permite obtener su sustento diario, ¿no? Entonces, les voy a presentar así a grosso modo una plática muy pequeña, pero me gustaría también escuchar sus opiniones, sus comentarios sobre el tema. Si ustedes saben de algún tema en particular, quieren preguntar, tienen algún comentario, cualquier cosa, estamos abiertos. Va a ser más que una plática nada más de mi lado. Me gustaría escuchar sus opciones, sus opiniones y ver qué tanto conocemos del tema y sobre todo qué podemos hacer como chihuahuenses para empezar a mitigar los efectos que ya estamos sufriendo en Chihuahua. Eh, Primero que nada me gustaría hablar de una frase que me topé por internet, dice: tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que vivimos nosotros en un estado donde desde que yo recuerdo, desde que tengo conocimiento, tenemos problemas con la sequía y en donde la sequía ha sido un tema de muchas políticas públicas, de muchos discursos, de muchas dependencias que se han creado leyes y demás para tratar de conservar agua y de tener y de mantener un estilo de vida al que estamos acostumbrados. Entonces la sequía y el agua son de vital importancia, sobre todo en un estado semiárido o árido como es el estado de Chihuahua. Ahora, pues, ¿qué es lo que está provocando la sequía y qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto? La sequía en nuestro sistema o en nuestro ecosistema donde vivimos es un problema. Nosotros hay una confusión ahí en el tipo de ecosistema en el que vivimos. Algunos dicen que somos desierto, hay páginas oficiales que llaman al desierto chihuahuense, pero la verdad es que si el estado de Chihuahua se conforma de una serie de ecosistemas y van desde el desierto, un desierto como tal, o lo vemos de imagen, como es el desierto de Juárez, a áreas de transición y a áreas de pastizal. O sea, no todo el estado de Chihuahua es, es un desierto, sino que existen y coexisten diferentes tipos de ecosistemas que están interrelacionados unos con otros, tanto el pastizal, áreas de transición con desierto, áreas de transición muy áridas y luego áreas de transición donde ya empezamos a ver bosques de encino y luego si nos vamos Táscate encino, nos vamos un poquito más arriba y ya vemos bosques de pinos como los pueden ser los bosques de pues, el Krill, la Sierra de Chihuahua, etcétera, ¿no? Eh, Les voy a compartir ahorita una diapositiva para empezar a hablar de este tema que es el tema de la desertificación. Aquí en la imagen vemos lo que podría considerarse una desertificación en una cuestión muy general. Y la desertificación, las Naciones Unidas la identifican como la degradación de tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas que son resultantes de diversos factores como pueden ser las variaciones climáticas y las actividades humanas. En nuestro caso, en Chihuahua, vemos que la causa de la desertificación o de los procesos de desertificación son de dos raíces o de dos lugares. Uno es la desertificación producida por el cambio climatológico, del tema que ya hemos escuchado mucho, y es que hay una transición en el clima en donde el aumento de las temperaturas globales producen efectos como el efecto del niño, que impide que exista una precipitación pluvial como existía en años anteriores. En Chihuahua, históricamente, la mayor cantidad de precipitación cae en los meses de finales de julio hasta septiembre, incluso principios de octubre. Ese es
en los datos históricos de precipitación, eso es cuando nosotros esperamos lluvias, y hay alguna lluvia intermitente en los periodos, en los meses invernales. El año pasado, en el 2020, vimos muy pocas lluvias en estas fechas. Este año 2021, al parecer, la sequía no va a ser tan fuerte como el año pasado o el antepasado. Y si nos vamos a un histórico, vemos fluctuaciones en el nivel de precipitación en los 10 años pasados, ¿no? Tuvimos en algún año, en el 2011, por ejemplo, 2012 y 2014, mucha precipitación pluvial y luego seguido de periodos donde no caía prácticamente nada de agua y luego otra vez otros periodos. La cosa es que nosotros estamos promoviendo la desertificación no nada más por el cambio climático, sino también por las actividades económicas de nuestro estado. La ganadería intensiva o la sobreexplotación de los pastizales por parte de algunos ganaderos también contribuyen en gran medida a esta desertificación, y también la agricultura sin control y desmedida pueden producir efectos de desertificación. Por ejemplo, si yo tengo un predio agrícola, tengo un pedacito, una parcela, y yo empiezo a utilizar o a sobreutilizar herbicidas, empiezo a sobreutilizar fertilizantes y empiezo a sobreutilizar plaguicidas, todo este tipo de químicos, agroquímicos, estos pueden filtrarse al subsuelo y empezar a generar una degradación del suelo como tal. Ese suelo es productivo cada vez menos y menos y menos y menos, al punto que se llega en donde no crece nada o los rendimientos son muy bajos. Esos predios se dejan abandonados y no hay una acción que permita que esos suelos se regeneren, y por tanto el desierto es un desierto artificial, empieza a avanzar y cada vez tenemos más y más zonas de estas. Sobre esto quiero irme muy concreto a la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación. Las Naciones Unidas tienen muy claro que este es un problema global. En África ya se están tomando acciones y en algunas otras partes del mundo. Israel ha sido uno de los países que ha sido vanguardista en términos de combate a la desertificación, porque ellos viven en zonas muy áridas y han metido mucho recurso para tratar de combatir o de eficientar el uso del agua en sus cultivos, en su manejo del día a día, etcétera. Tanto así que, si ustedes saben más o menos del tema, han escuchado el riego por goteo, y el riego por goteo fue una invención de centros de estudio de investigación en Israel, donde se dieron cuenta que para poder mantener un predio agrícola con muy poca agua, se podía utilizar un sistema que estaba nada más goteando el agua necesaria a la raíz de la planta, y eso eficienta muchísimo el uso del gasto de agua. Nosotros en Chihuahua, ¿qué podemos hacer? Hay algunas personas, algunos agricultores que ya están trabajando en tecnificar y modernizar sus sistemas de riego, pero esto tiene que ir muchísimo más allá y empezar a hacer acciones a nivel entidad, a nivel municipal, entidad, incluso a nivel más nacional, para poder establecer estrategias de mitigación en contra de la sequía. O sea, no nos vamos a poder a platicar mucho sobre pues, la sequía que es, y etcétera, etcétera, ¿no? Les voy a platicar de algunas acciones y ahorita nos vamos a regresar a un mapa de esta página. Las acciones mundiales, este logotipo, algunos de ustedes lo conocen, se llama la Gran Muralla Verde. Es una iniciativa de las Naciones Unidas en donde eh, en, en África se está buscando generar una muralla gigante a todo lo largo del África, toda esta franja que ustedes ven por aquí y en el diagrama y que tiene como objetivos en 2030, esta acción mundial tiene como objetivo 100 millones, tener un alcance de 100 millones de hectáreas recuperadas, regeneradas y reforestadas. ¿Qué quiere decir? Pues que los diferentes gobiernos y las diferentes iniciativas mundiales se pusieron como meta recuperar y regenerar el suelo y los árboles en 100 millones de hectáreas. Secuestrar 250 millones de toneladas de carbono al 2030 y generar más de 10 millones de empleos verdes. Esto, ¿por qué? Pues porque cuando se lanzan este tipo de iniciativas, podemos nosotros generar también trabajos secundarios a la acción, a una política pública de combate a la sequía. Son personas que están
trabajando sembrando árboles, que pueden estar dando proveedurías para el riego, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas estrategias ya se están poniendo en marcha, no es una lucha perdida, no es algo que, híjole, es un problema que nos vamos a acabar y nos vamos a quedar sin agua, no. Existen muchísimas estrategias a nivel mundial que nosotros podemos copiar y podemos implementarlas en nuestra vida cotidiana, siempre y cuando haya voluntad de los diferentes actores que pueden estar involucrados e interesados en el tema. Recuerden, si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden dejar aquí en los comentarios, estoy revisando. Y dice Diego Arturo Reyes, gracias por informar, está interesante. Claro que sí, Arturo, gracias por conectarte. Y les pido por favor si pueden compartir el video para informar a más personas y sobre todo ponernos las pilas desde Chihuahua a combatir la sequía. La sequía, como les digo, ya existen acciones. Les voy a mostrar un mapa que es un mapa es una herramienta de las mismas Naciones Unidas en donde nos permite conocer que el nivel de vulnerabilidad que existe en Chihuahua y qué es lo que podemos hacer nosotros, empezar a conocer realmente qué tan vulnerables somos, qué zonas existen de alta vulnerabilidad, ya se los puse en pantalla. Y pueden entrar a la página, ahorita les voy a compartir el hipervínculo. Y en esta página vemos que la zona de Juárez y El Paso está muy cercana a un nivel alto de riesgo por sequía. La ciudad de Chihuahua está, como ustedes saben, al lado oeste. Tenemos una zona de transición donde empieza a haber un bosque de encino encaminándonos hacia la sierra, y hacia el lado derecho también existe una zona árida con un riesgo un poco más arriba del medio, en donde vamos rumbo a Ojinaga, pero también hay ciertos lugares donde existe ya un nivel más alto de sequía. Y esta herramienta la pueden ustedes entrar y consultarla. Es una herramienta de las Naciones Unidas que nos permite exactamente empezar a evaluar este tipo de problemáticas. Dice Ivette Sore, ¿sabes de qué forma está apoyando el gobierno estatal y federal ante esta problemática? Ahorita voy a platicar un poco sobre acciones y políticas públicas. Voy a tratar de ser completamente apartidista, pero ver las acciones tanto federales, estatales y municipales, porque todas las dependencias tienen la capacidad de implementar programas sobre esta temática. Entonces, vamos a poner aquí otra vez la herramientita, voy a cambiar y vamos a poner, este es de peligro, y este es una capa que nos dice qué tanta vulnerabilidad hay. Sí, entonces vemos que no está muy prendido en nuestra ciudad, pero sí podemos ver que existe riesgo y ya nosotros lo vivimos. Entonces les voy a compartir otra página que es un reporte del periódico El País, en donde nos habla de que en el 2020 México, más del 83% del territorio mexicano estaba afectado o siendo afectado por la sequía. Entonces, 83% del territorio a nivel nacional fue afectado por la sequía. Y cuando decimos, bueno, ¿y qué estamos haciendo ahorita nosotros para combatir esta problemática, ¿no? Entonces, México ya tenemos la bronca encima, ya estamos sufriendo los efectos y ya vemos que hay iniciativas a nivel global y en zonas y países muy desérticas en donde podemos ya nosotros hablar de acciones concretas en contra de la sequía y del cambio climático. Entonces, vamos a regresar un poquito a esto. Y vamos a los otros tipos de acciones que estamos viendo por parte de las Naciones Unidas, ¿sí? Vamos a la siguiente. Un tema importante es la degradación del suelo. La degradación del suelo, ¿qué es? Nosotros no podemos hablar de reforestación, no podemos hablar de agua, no podemos hablar de ganadería ni de agricultura sin hablar del gran elefante blanco que es el suelo. El suelo no es nada más tierra y no podemos seguir viendo el suelo como un pedazo de tierra nada más que no tiene nada que ofrecer. El suelo es un ecosistema vivo que consta de varias partes y hay una parte muy importante que se ha demostrado a través de los años de investigación, que es lo que se llama el topsoil. El topsoil es la parte superficial del suelo. Al estar en contacto con el oxígeno
y al estar en contacto directo con la precipitación y con los ciclos de carbono naturales de los ecosistemas, el suelo es un ecosistema por sí solo que está lleno de microorganismos vivos. Esos microorganismos tienen funciones importantísimas en el desarrollo de plantas, en la retención de captura de agua. eh, y si no existe un suelo saludable, cuando llueve, el agua se escurre y se va y nosotros no la podemos capturar. Y eso es en gran medida lo que ha sucedido en Chihuahua. Nosotros no hemos establecido una estrategia holística de regeneración de estos predios. Hay varias estrategias, hay muchas estrategias que hablan de la ganadería regenerativa, hablamos de la agricultura regenerativa y desgraciadamente los sistemas productivos agrícolas y ganaderos se enfocan más en una visión industrializada que se popularizó mucho en la década de los 50 con la creación de fertilizantes artificiales. Sí son necesarios, obviamente son muy necesarios para mantener nuestros niveles de producción de alimentos donde deben de estar y nuestras producciones económicas donde deben de estar, pero nosotros debemos de empezar a voltear a ver a la agricultura y a la ganadería, que son los que están abarcando millones de hectáreas en el estado de Chihuahua, como una actividad que debe de verse de manera holística. Debe de verse que la ganadería y la agricultura deben de ir de la mano con la naturaleza. ¿Para qué? Pues para poder este, asegurar que hay una producción económica sustentable, pero que también esa producción económica no nos va a generar más problemas a la larga, ¿sí? Entonces, el suelo es algo súper importante. En la página que les voy a compartir de la ONU, de la misma esta, nos dan este diagramita, está un poquito ahí reducido, pero hay otra, esta es otra estrategia que se llama degradación neutral del suelo. La degradación neutral del suelo es en donde nosotros tenemos que tener una balanza entre la degradación que estamos perdiendo el suelo por como les digo, la sobrepastoreo, la actividad agrícola, el sobreuso de fertilizantes, el sobreuso de todas estas cosas que estamos ya haciéndolas y la degradación que ya pasó, pero que ya fue revertida. Entonces nosotros no podemos hablar de un combate a la desertificación y un combate a la sequía si nosotros no estamos cuidando nuestros suelos y estamos tomando acciones para reducir nuestro impacto en el suelo y para evitar que el suelo se degrade y nosotros lo podamos perder en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos hablan de que tenemos que anticipar y planificar nuestro impacto en el suelo, como les dije, como algo vivo, y luego ajustar nuestras actividades económicas y nuestras estrategias para que ese suelo no se siga degradando ni deteriorando. Si hacemos esto, nosotros no solamente vamos a evitar la sequía como tal, sino que nosotros podemos incluso aumentar la productividad de los suelos agrícolas, de los suelos ganaderos y además ir de la mano con una estrategia holística en donde también estemos cuidando en diferentes zonas productivas, estemos cuidando la, 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 el medio ambiente. Dice Ivette Sore, difiero con su comentario, consume más agua la producción de Coca-Cola que la agricultura y la ganadería. Sí, la Coca-Cola consume millones y millones y millones de litros de agua. Eso está más que claro, yo no difiero de eso, pero la agricultura y la ganadería tienen un impacto en los suelos productivos y está hablando más bien del suelo como esto que nos está dando vida, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Si yo tengo un suelo en donde tenía un pastizal verde, muy, muy padre, muy bonito, estos pastizales dorados que les dicen, y yo no tengo un manejo adecuado de ese pastizal y pongo una carga elevada de cabezas de ganado, una carga animal elevada, a la larga ese suelo va a perder cobertura vegetal. Al momento de perder cobertura vegetal, el sol impacta directamente en el suelo, mueren los microorganismos que están ahí, se pierde carbono dentro del suelo y cuando llega la lluvia no existen plantas que retengan el agua de lluvia y que la infiltren al subsuelo. ¿Qué es lo que pasa? Que llueve y no hay plantas que detengan esa agua y el agua se escurre
y se va. Lo mismo pasa en la ciudad de Chihuahua. Nosotros vemos que los pozos de la ciudad están cada vez más vacíos, hay más recortes en las colonias. Hace poco se abrió un pozo en la ciudad de Chihuahua, en San Felipe, y a pesar de ser un pozo más o menos profundo, no se obtuvo agua. ¿Por qué? Pues porque no existen ahorita estrategias a nivel municipal, por ejemplo, en donde hay una captación para regenerar los mantos freáticos del subsuelo. Entonces, desde ahí ya nosotros no tenemos una visión holística del suelo, y desde ahí empezamos a tener ya problemas muy concretos y muy palpables en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Pues lo primero que deberíamos de hacer es quitar el concreto del río Chubíscar. ¿Por qué? Porque ese cemento que se hizo en algún momento para sacar las aguas negras que estaban vertidas en el río Chubíscar, ahora impiden que los mismos mantos freáticos y los mantos acuíferos que están debajo se capte y se siga captando el agua de lluvia. Nosotros llueve y estamos muy contentos porque vemos el canal lleno, en caso concreto de la ciudad de Chihuahua, pero esa agua es agua que se va y ya no va a regresar. Nosotros debemos de enfocarnos en buscar una política pública que diga, sabes que yo voy a quitar ese cemento de ahí, yo voy a poner árboles y voy a poner vegetación. ¿Por qué? Pues porque esa vegetación me va a detener el agua de la lluvia que cae. O sea, cae poca agua en Chihuahua y no podemos permitirnos el lujo de que se vayan. Esas son las cosas concretas en donde nosotros tenemos que trabajar. Estas fotos que les estoy compartiendo son actividades de reforestación en Chile, en Australia, en Sudáfrica, y las pueden ver en la página de ahí. Están un poco pixeladas, les pido una disculpa por eso, pero vemos que ya hay actividades de reforestación. ¿Por qué? Pues porque la reforestación, como les digo, es esencial para mantener y retener el agua de la lluvia. Si no existe una cobertura vegetal, nosotros no podemos hablar de un manejo holístico del suelo. ¿Sí? Entonces dice Gil de los Ríos, saludos Gil, además de la precipitación pluvial en el estado de 400 milímetros al año, clima semidesértico. Así es como les mencionaba, es un clima que es semiárido, no es un desierto como tal, pero sí es un clima semiárido. Nosotros debemos de aprovechar el agua al máximo. ¿Qué otras estrategias podemos buscar o qué otras estrategias se están implementando en otras partes del mundo? Bueno, algo muy concreto desde donde yo surjo, quienes no me conocen y están viendo esta página, yo soy químico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas y desde que empecé ahí estuve trabajando en el área de biotecnología y ya después me enfoqué más en hacer una maestría en biología enfocada en plantas. Entonces, pues sí debemos de utilizar y tener esa visión holística, dice Susan Cohen, así es, se debe reforestar con plantas endémicas o con cualquier planta funciona. Lo ideal en términos globales deben ser plantas endémicas y además adaptadas a los entornos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo plantar un encino en una zona boscosa de pino, pero sí puedo hacer una regeneración del encino en zonas de transición, como es la ciudad de Chihuahua. Pocas personas conocen el término o el tema, pero la ciudad de Chihuahua tiene encinos que sobreviven, a pesar de lo que dice la literatura, sobreviven a 1500 metros sobre el nivel del mar, que es donde estamos en la ciudad de Chihuahua. Ese sería el árbol ideal para hacer una reforestación en los cerros y a lo largo de las afueras de la ciudad. Las zonas de transición, en el caso particular, nosotros visitamos desde la iniciativa Clodi Biotecnología, a principios del año visitamos la zona de Calabacillas y Nuevo Majalca, buscando implementar una estrategia de recuperación de pastizales de predios de agostadero, y vimos que el encino ahí se encuentra en un estado crítico y no hay campañas a nivel amplio o intensivas de reforestación de encino. Y el problema también es que el ganado muchas veces se come las plántulas más pequeñas. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Pues tenemos que establecer una estrategia muy concreta de reforestación de encino, de recuperación de pastizales, de ver qué tipo de pastizal son endémicos, pero también son de alto nivel productivo. Y para eso necesitamos ir de la mano con la investigación científica. La investigación científica debe de ir de la mano de la política pública, es decir, el INIFAP, por ejemplo, tiene varios artículos publicados que son muy importantes para, para recuperar esos predios de agostadero, pero que desgraciadamente no ha habido el brinco a una política pública donde se generaran recursos a nivel estatal o municipal para hacer este tratamiento
al ecosistema, ¿no? Entonces, como, como tal, debe haber una vinculación inmediata entre los organismos científicos, la gente muy valiosa que está haciendo ciencia, y llevarlos a la política pública. Las nuevas tecnologías, como les dije el caso de Israel, Israel desarrolla la tecnología de riego por goteo y en menos de 10 años esa tecnología ya está siendo aplicada. Entonces, debemos nosotros no hacernos menos ni achicopalarnos y decir, Chihuahua tiene científicos de mucha calidad que desgraciadamente sus investigaciones a veces no bajan al campo de la política pública. Existen profesionistas egresados, en mi caso es uno de ellos, que surgen de las organismos públicos de las universidades, pero que al momento de salir se topan con que no hay un área de trabajo ideal en donde ellos puedan aplicar sus conocimientos. Entonces, como sociedad, tenemos que sentarnos y definir muy bien estas estrategias que tenemos que seguir. Y se las recuerdo: reforestación, recuperación de suelos, vinculación de políticas públicas y sobre todo utilizar la ciencia que se puede estar generando en los organismos, en las dependencias de investigación ya muy aplicadas, y pues llevarlas a la práctica este, como tal de lo que se necesita hacer en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Les digo, si quieren, si tienen más comentarios los podemos abrir, les voy a poner aquí una encuesta si gustan contestarla y vamos a ver dónde está. Vamos a activar aquí la encuestita. Y ustedes conocen alguna, este, la pregunta es, ¿ustedes conocen alguna acción que se lleva a cabo en el estado de Chihuahua para combatir la sequía? Sí o no, pero tomo acciones personales al tema. En el tema ahorita me preguntaron qué hay de si hay apoyo federal, gobierno estatal ante la problemática. Ahorita en parte sí, me viene a la cabeza, por ejemplo, Conafor tiene un vivero que constantemente está regalando árboles para la reforestación urbana. Por desgracia, en esos árboles que se están reforestando, no se está incluyendo, hasta donde yo sé, de una manera masiva el encino local. Son varias especies de encino que tenemos en Chihuahua, algunos adaptados a ciertas alturas, pero no, hasta donde yo sé, no existe una reforestación con encino, sobre todo en estas zonas de transición. Existen programas sobre todo de maderables, que es en el pino, en la sierra, y eso es algo que debe ser. ¿Por qué? Pues porque existe una actividad económica que es la maderería en la zona serrana, donde nosotros debemos de garantizar que hay una reforestación. En el caso del municipio, el vivero municipal sí tiene y sí hace programas anuales de reforestación, pero a mi punto de ver, no a la escala a la que debería de ser. Y desgraciadamente todavía existen en los viveros municipales y estatales un enfoque no holístico ni enfocado a las plantas endémicas. Por ejemplo, se reproduce mucho la lila o el moro, que no son de aquí. La lila es una planta que viene de China, pero por ejemplo el árbol, el chilopsis, que es el mimbre, se conoce comúnmente como mimbre, es un árbol ideal para hacer una reforestación urbana porque es de rápido crecimiento, ocupa muy poca o necesita muy poca agua para su riego, y además las flores atraen a muchas especies de polinizadores endémicos. Hay que recordar que en el estado de Chihuahua, en el desierto de Chihuahua, no hay abejas. Las abejas son europeas, pero nuestros polinizadores endémicos sí los tenemos. Son algunas avispas y algunas especies de abejorros. Los abejorros que vemos, algunos de ustedes, unos abejorros negros con amarillo muy bonitos, esos son de Chihuahua. Y esas especies son las que deberíamos de estar también nosotros enfocándonos en conservar, porque son especies endémicas y son parte esencial del ecosistema del pastizal y del desierto chihuahuense. Entonces, la cosa es, nosotros podemos tomar acciones a nivel personal, pero es muy difícil, y lo indispensable es poder tomar decisiones que vayan de lo personal de mi casa, que pueda hacer composta, puedo tener árboles endémicos en mi casa o puedo plantar 20 árboles en mi colonia, pero tenemos que irnos a un nivel de visión global
y en donde los actores políticos, asociaciones civiles, la ciudadanía en general, estemos participando de la mano para poder lograr este combate eficiente a la desertificación y la sequía. Hay fondos internacionales que también deberíamos exigir a nuestras autoridades bajarlos e implementar estas acciones y los indicadores que ahí se mencionan. Dice Heidi Chávez, también debería haber la reforestación de plantas endémicas desérticas como las cactáceas y las plantas leñosas para los cerros. Así es, Heidi, las plantas cactáceas y las leñosas son parte endémica y deberíamos de hacer una estrategia en donde en los cerros, por ejemplo, Salvemos los Cerros está haciendo una labor muy loable de ir todos los días a reforestar, sobre todo el Cerro de Coronel, y están cuidando estas campañas que están jalando gente para empezar a cuidar nuestro entorno y se debe utilizar plantas endémicas. Hay estrategias, les digo, en donde se hablan ya de una reforestación de un predio, por ejemplo, que es de pastizal, ahí se tiene que hacer un estudio previo para hacer un análisis de flora y fauna y en base a ese estudio previo hacer un manejo holístico de la reforestación. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a sembrar pino en en un área de transición, pero sí puedo sembrar táscate, puedo sembrar pastizal y regenerar pastizal y luego también puedo sembrar encino, ¿no? De la zona. Y otra cosa que es indispensable en el manejo del suelo, el uso del composteo, las fuentes externas de carbono orgánico para volver a darle vida a los suelos ya impactados. Entonces, las estrategias ya están ahí, las estrategias nuevas deben y pueden surgir de nuestros organismos de participación y de investigación que tenemos en Chihuahua y debemos de irnos todos juntos agarrados de la mano para poder tener estrategias muy efectivas sobre el combate a esto. La pregunta es, ¿ustedes qué están haciendo? Y si ya estamos listos para participar. Les digo, en mi caso personal tenemos esta iniciativa que es Clodi Biotecnología y nos enfocamos en exactamente eso, en hacer una estrategia de recuperación de carbono orgánico en el suelo. Desgraciadamente pues dependemos de fondos, estamos iniciando de fondos públicos para poder hacer el costeo de la implementación tecnológica, pero pues también vamos a buscar otras estrategias a través de asociaciones civiles que ya empiecen a trabajar directamente con estos lineamientos de las Naciones Unidas y empezar a trabajar de la mano con comunidades, no nada más a generar conciencia, sino a generar actividades concretas para combatir la desertificación. Les digo, si ustedes tienen alguna otra pregunta, aquí estamos abiertos, o si tienen alguna experiencia que nos quieran compartir, pueden hacerlo en los comentarios. Y sobre todo, si les gustó la información, pueden entrar a, a la página esta que les digo. Déjenme, les voy aquí estoy buscando la opción para ponerle el URL y pueden entrar y ver directamente, primera mano, lo que les estoy comentando sobre las estrategias que ya nos están marcando una pauta de qué es lo primero y lo indispensable que debemos seguir. Dice Mariana Santos, ¿hay algún sitio de información donde pueda informarme acerca de todas las plantas endémicas que se pueden usar para reforestación? Si hay recursos, la Universidad de Texas en El Paso tiene un manual de toda la flora y fauna que compartimos con ellos. La Universidad Autónoma de Chihuahua también tiene alguna bibliografía sobre qué plantas son ideales para la reforestación. El INIFAP también ha publicado un libro, un manualito de plantas endémicas en Chihuahua. Y les digo, esto pues, nos puede ayudar un poco a empezar a reforestar o a regenerar estas plantas endémicas también en nuestros parques y jardines. ¿Por qué? Pues porque son de poco mantenimiento y aparte sirven como una reserva de semilla o de germoplasma para las futuras generaciones. Lo que sí les digo, no es recomendable para nada ir a sacar plantas del cerro y llevárnoslas a la casa. Eso no es ni viable, ni holístico, ni es un atentado a los espacios naturales. Pero sí hay otras fuentes de donde podemos sacarlo, ¿no? Como conclusión les digo, tenemos que enfocarnos en dos cosas. Tenemos que salir de nuestra visión personal. A nivel personal, pues siembren todos los mimbres, los chilopsis que puedan en sus zonas urbanas.
y conurbadas, pero vamos a trabajar de la mano a exigir a nuestras autoridades que ellos ya pongan, implementen este tipo de acciones empatadas con las Naciones Unidas y llevar y exigir acciones de una visión muy amplia, globales o estatales o nacionales, para poder hacer frente a una problemática que ya estamos viviendo. Eh, si no hay otro comentario, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron viendo el video, y pues si les gustó la información, entren ahí, pónganle compartir. Vamos a llevar este, este tema a todos los que podamos, a todo Chihuahua tiene que llegar este tema. La página de las Naciones Unidas es www.unccd.int. Se las voy a poner en los comentarios para que, si les interesó, hay muchas herramientas, hay cuestionarios, hay cosas que podemos hacer en lo local, en lo global. Se las estoy compartiendo aquí y pueden entrar y ver incluso el mapa que les compartí yo ahorita, donde vemos donde hay riesgos, qué otras actividades se están haciendo en otras partes del mundo. En Israel hay programas donde se capta el agua y donde hay planicies que pueden captar precipitación. Se siembran ahí plantas endémicas para que esas plantas manden el agua al subsuelo. Están trabajando en sistemas muchísimo más eficientes de riego, y no puede ser una sola cosa, tenemos que hacer una serie de actividades para poder hacerle frente a la sequía y empezar a combatir la desertificación en Chihuahua ya, porque es un tema urgente. Muchas gracias a todos, un abrazo les mando, y no se olviden de compartir el videito si les gustó. Voy a estar generando más información en temas más específicos de cuestiones ambientales en breve, y los espero tener aquí acompañándome. Recuerden, la página es David Hernández, denle like, y Clodi Biotecnología para ver nuestra actividad ya en nuestro startup. Esperamos tener éxito ya este año ofreciendo opciones de remediación de suelo y enriqueciendo con carbono orgánico los suelos de Chihuahua. Muchas gracias, hasta luego.